Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 7. Hoy vamos a comenzar nuestra exposición versículo por versículo de esta parte tan importante de la epístola de Pablo a los romanos. Mi amigo, tenga en mente lo que Pablo viene enseñando de estos versículos. Es simple. Él está afirmando que la muerte le pone fin a la función de la ley mosaica, la ley de Moisés. La muerte nos libera de las demandas y la esclavitud de la ley. En conexión con nuestro estudio anterior, recordemos las palabras de Pablo en Gálatas cuando dijo: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Lo leemos en Gálatas 5:1. El creyente ha sido libertado de las cadenas del pecado, por eso no puede regresar a pecar, y también ha sido liberado de la ley, por eso no puede continuar como esclavo de la ley. La persona que fue justificada y está bajo la gracia es libre de la ley, por lo cual, si sigue atada a la ley, estaría bajo la ira de Dios. Gracias sean dadas a Dios que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo dijo 2 veces que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo leemos en 6, 14 y 15. Y ahora vamos a entrar a Romanos capítulo 7, versículo por versículo. Pero antes vamos a orar a Dios. Gracias, Dios, porque podemos avanzar en tu santa palabra, considerando el libro de Romanos, considerando el capítulo 7. Te pedimos que nos ilumines, Dios, que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, forjes nuestra manera de pensar, nuestra estructura doctrinal. Bendice y edifica a las mamás en las casas, los matrimonios, las familias, los jóvenes, los mayores en la etapa de la ancianidad. Señor, necesitamos tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzando en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes la lectura de Romanos 7, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, mis amigos, para poder entender Romanos 7 es necesario dividirlo un poco al capítulo. Creo que este capítulo tiene 3 secciones. La primera consiste en los versículos 1 al 6, que recién leíamos, y hay un versículo clave en esos 6. Se trata del versículo 4. Creo que es crucial, lo voy a leer de nuevo. Dice: «Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios».
Ese creo que es un versículo clave, y la expresión fruto para Dios es santificación práctica. Se trata de una vida piadosa, siendo como Cristo, y la expresión fruto para Dios, ese es el tipo de fruto del que se habla aquí. Ese es el versículo clave en la primera sección, entonces, versículos 1 al 6. En otras palabras, uno nunca puede dar fruto para Dios mientras esté ligado o casado a la ley. Hay una sola manera de dar fruto para Dios y es estando unido al Señor Jesucristo. Pablo usa entonces la palabra casado en esta primera sección. En la segunda, que va desde el versículo 7 al 12, Pablo vindica la ley. Si esa declaración inicial es correcta, alguien va a decir, muy bien, entonces la ley no es buena. Pero Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Así que Pablo procede desde versículos 7 al 12 a vindicar la ley y demostrar que la ley no es la responsable por nuestra falta de fruto para Dios. La ley no es responsable por nuestro fracaso en entregar santidad, sino que el problema está en nosotros mismos. Eso lo vamos a ver en los versículos 7 al 12. Y la tercera división la tenemos desde versículo 13 hasta el 25, y allí pasa a otro tema. Procede a mostrar cuál sería nuestra posición de estar aún bajo la ley. Ahora bien, aquí está hablando de llevar fruto en capítulo 7. Años atrás el escritor John Stott hizo un comentario interesante al respecto. Él escribió un librito en el cual dice que hay 3 posibles actitudes frente a la ley. Actitudes representadas en primer lugar por el legalista, en segundo lugar por el libertino, el que no le importa la ley, y en tercer lugar por el creyente que la obedece. Él dice que el legalista es un hombre esclavo de la ley. Se imagina que la relación del legalista con Dios depende de su obediencia a la ley, y mientras busca ser justificado por las obras de la ley y guardando la ley, se encuentra con que la ley es dura e inflexible. Es un amo difícil y hasta imposible, diría yo. Y el vocabulario de Pablo lo expresa con la expresión bajo la ley. Ahora bien, en segundo lugar tenemos el libertino, sinónimo muchas veces de la palabra libertad. Esa es la persona que se va al otro extremo, rechaza la ley por completo y culpa a la ley de todos los problemas morales y espirituales del hombre. Se trata de un individuo rebelde al sistema. Y en tercer lugar tenemos al creyente que se somete y obedece a la ley y mantiene un equilibrio. Este reconoce la debilidad de la ley. Dios hizo lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer. La debilidad de la ley es que no puede ni justificar ni santificarnos, porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces de obedecer la ley. Pero el creyente que obedece se deleita en la ley como una expresión de la voluntad de Dios y busca el poder del Espíritu Santo morando en él para poder obedecerla. Mire, para resumirlo, el legalista teme a la ley y es esclavo de la ley. El libertino, en el otro extremo, odia la ley y la repudia. Pero el creyente que guarda la ley la ama y busca obedecerla. Entonces, en los versículos 1 al 6, Pablo dice que la ley ya no ejerce dominio sobre nosotros los creyentes. Y mis amigos, esa es una declaración. La ley ya no ejerce dominio sobre el Hijo de Dios. Ahora bien, echémosle una mirada a esos versículos que hemos leído, del 1 al 6. Veamos lo que Pablo enseña en los primeros 3 versículos. Él está diciendo que la ley ya no tiene dominio sobre el creyente. Y dice en versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Esta es la tercera vez que Pablo comienza una pregunta de la misma manera, con esa expresión, ¿acaso ignoráis? Proviene de la traducción griega de una palabra del agnosticismo. Implica a alguien que no sabe.
Dios no quiere que los suyos sean ignorantes de una verdad certera. Por eso nos dio su palabra y espera que la leamos y la estudiemos. ¿No sabéis que fuimos unidos a Cristo y esa unión es real y vital? Eso lo leíamos en capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que a razón de nuestra unión con Cristo es imposible ser un esclavo del pecado? Lo leíamos en capítulo 6, 16. ¿O ignoráis? ¿O ignoráis? Así que aquí Pablo en Romanos 7 dice, ¿no sabéis que vuestra vieja unión con la ley es imposible a causa de nuestra nueva unión con Cristo? Pablo aquí continúa con el interrogante de los creyentes en relación con la ley. La muerte le pone un límite a las demandas de la ley. Uno es libre de la ley por medio de la muerte. Ahora, el no ver que ya no estaban bajo la ley mostraba que no tenían un claro entendimiento de la ley y su naturaleza. La ley puede controlar al hombre solo mientras éste está vivo. Pablo está aquí confirmando lo que ha dicho previamente. El creyente ha muerto al pecado. Y leemos en capítulo 4, versículo 15, la ley produce ira. Y después, versículo 7 del capítulo 7, incrementa nuestro conocimiento del pecado, por lo cual el hecho de que estamos muertos al pecado implica también que estamos muertos a la ley. Ya no estamos ligados a la ley, ya que la ley es dada al hombre para regular su vida presente, y nosotros estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ahora bien, el apóstol usa aquí la relación matrimonial para ilustrar este punto. Permítame enfatizar aquí que la ilustración que Pablo usa, en Romanos 7, del 1 al 4, fue elegida por el Espíritu Santo de Dios, y está tan inspirada como el resto del pasaje. Me dan lástima esas congregaciones que se sientan a escuchar a un débil predicador que les dice que Pablo aquí usa un ejemplo confuso, en una comparación pobre o una alegoría. Entonces el pasaje en realidad no se refiere al matrimonio. Mis amigos, lo siento, yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Se trata de una ilustración, sí, pero está enseñando algo. Ahora, la idea principal de la ilustración de la relación matrimonial es la de enseñar al creyente que ya no está bajo la ley, y además enseña la permanencia de la relación matrimonial hasta que uno de los dos cónyuges muera. Eso es exactamente lo que vemos aquí, la permanencia de la relación matrimonial. Desde ya que Pablo no está discutiendo el tema del divorcio aquí en Romanos 7. El divorcio no es el tema principal de estos versículos, para nada, pero sí estos versículos enseñan en cuanto a la permanencia del matrimonio. Versículo 2 dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La Biblia es clara en su enseñanza de que el matrimonio es algo permanente. Jamás leí un versículo en la Biblia en el cual Dios aprobara el divorcio. Uno no puede encontrar un versículo en el cual Dios apoye el divorcio. Toda la idea del divorcio es completamente opuesta al plan divino del matrimonio. Dios, desde el principio, lo planeó como un hombre y una mujer y nada más. El matrimonio es para toda la vida, y el divorcio es uno de los crímenes más serios de la sociedad. Cada creyente que quiere la voluntad de Dios para su vida debe dejar en claro esto desde un principio. Yo lo dejo siempre en claro cuando aconsejo parejas o cualquier persona que está pensando en el matrimonio. Todos deben aceptar lo que Dios dice acerca de la permanencia del matrimonio. De no ser así, quédese sin casarse. La persona que pronuncia el voto de hasta que la muerte nos separe y luego piensa en divorciarse es un mentiroso y un hipócrita. Recuerde que Dios es el que tiene el contrato de ese matrimonio, y Romanos capítulo 7 nos enseña en cuanto a la permanencia del matrimonio. Una vez más, si bien vemos esta ilustración, entienda que Pablo no está hablando en cuanto al divorcio aquí. Fijémonos bien de qué se trata.
Dice versículo 2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, sin dudas, los romanos estaban familiarizados con la ley del matrimonio, que decía que el matrimonio era vigente mientras el marido y la mujer vivieran. Si el marido moría, entonces la mujer quedaba libre de la ley del matrimonio. Mientras el marido estaba vivo, la mujer se casaba con otro hombre, era llamada adúltera. Eso es lo que la Biblia dice, mi amigo. Nadie puede deshacerse del versículo 3. Dice clarito, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Sé que esto llega a ser una ilustración en cuanto a la relación de la ley, pero no minimicemos la ilustración que el Espíritu Santo puso aquí. Toda Escritura es inspirada por Dios, y Pablo escribió lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiese. Los judíos conocían esta ley al igual que los gentiles. Si el marido muere, la esposa queda libre de la ley del matrimonio. Por otro lado, si el marido muere, la mujer queda libre para casarse otra vez sin violar la ley del matrimonio. La ley solo es efectiva hasta la muerte. La relación matrimonial debía ser el ejemplo máximo. El Señor Jesús dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo leemos en Mateo 19, versículos 5 y 6. Ahora, estas palabras de nuestro Señor llevan la idea de la permanencia del matrimonio. Existe una unidad en la unión matrimonial que nada puede separarla, solo la muerte puede separar. Es declarada así en el voto matrimonial, hasta que la muerte nos separe. Cuando llegue la muerte y uno de los dos sea quitado, el otro entonces queda libre para casarse otra vez. Ahora, la idea básica de este pasaje reside en la declaración legal de que la muerte cancela toda obligación. Pero tenga en cuenta que la ley es vigente todos los días de tu vida, como dice Deuteronomio 6, versículo 2. Aquí, donde yo vivo, la comunidad tiene ciertas leyes. Si me muero, ya no estoy ligado a cumplir esas leyes. De la misma manera leemos en Deuteronomio 6:2, que uno las guarda todos los días de la vida. Desde luego que uno no las puede obedecer una vez que está muerto, ¿verdad? Cuando la ley matrimonial fue establecida en el huerto del Edén, allí en Génesis 2:24, la muerte no existía, ya que el pecado aún no había entrado en la humanidad. No obstante, Dios les advirtió a Adán y Eva en Génesis 2:17, el día que comieres del fruto prohibido, morirás. Mis amigos, el matrimonio se limita solamente a esta tierra. Recuerden que el Señor Jesús dijo, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Cuando un cónyuge deja este mundo, ya no está más ligado en matrimonio, por lo cual podemos decir que la muerte abre el camino a una posible nueva relación del cónyuge que queda aquí en la tierra. Bueno, porque la viuda, cuyo marido falleció, ya no es más una esposa. La ley de su marido ya no la sujeta más. Es como que ella está muerta a esa ley. Ahora, alguien me dirá, pero no fue ella quien murió, sino su marido. Bueno, pero como Dios dijo que serían una sola carne, cuando el marido murió, la esposa murió con él a esa ley matrimonial. En el momento en el cual el marido murió, la esposa murió como esposa a los ojos de la ley. Vive como mujer, pero ya no es esposa. El marido murió.
ella ya no está bajo yugo con su esposo. Ahora, lógicamente también funciona al revés. Puede que la mujer muera y de esa manera el marido quede libre para casarse de nuevo. Cuando un marido muere, su esposa no tiene más obligaciones para con él. Es simple, no hay que ser genio para darse cuenta de esto. La muerte cancela el contrato matrimonial, lo termina. Al haber sido hechos uno, si uno de ellos muere, ambos mueren en cuanto a la relación de marido y de esposa. Yo llevo muchos años de casado. Si cualquiera de nosotros, mi esposa o yo, muriésemos, morimos en cuanto al matrimonio. Supongamos que yo muero. Yo ya no tendría más responsabilidad para con mi esposa como marido porque estaría muerto, ¿verdad? Ya no soy más su marido y ella ya no tiene obligaciones para conmigo como esposa, ya que yo estaría muerto y ella lo está también a la relación. Obviamente no está físicamente muerta, sino en cuanto al matrimonio, y entonces ella está libre. El apóstol acaba de enfatizar eso en capítulo 6, el hecho de que los creyentes están unidos a Cristo y están muertos. Dice, versículo 2, Romanos 6:2, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. También leemos Romanos 6:6, y a causa de nuestra unión con Cristo, estamos muertos en su muerte. Ahora, la diferencia entre la muerte de Cristo y la de cualquier otro es el hecho de que Él resucitó de los muertos para no morir nunca más, por lo cual su muerte no rompió nuestra unión con Él. No se olvide que Cristo resucitó y nos resucitó juntamente con Él. Lo leemos en Efesios 2:6. Eso significa que nuestra unión con Cristo es eterna. Pero en la ilustración de Pablo, aquí en Romanos 7, el marido no resucita, por lo cual el matrimonio se disuelve, y el punto es que cuando el marido muere, la esposa muere a la ley del marido. Hace muchos años atrás, cuando el pastor Lehman Strauss estaba en la congregación en la ciudad de Detroit, estaba exponiendo el libro de Romanos en las reuniones de la noche. Una de las cosas que ayudó para que la asistencia de la noche mejorara totalmente fue que los maestros de la escuela dominical traían a sus clases a la reunión. Una de las clases, la de una señorita muy destacada allí, siempre se sentaba en los primeros bancos. Todos tenían una Biblia en sus manos y un anotador. Y la maestra de escuela dominical les daba un premio a los que escribían mejores apuntes. Bueno, yo estaba enseñando justamente Romanos 7. Y recuerdo que leí los versículos y antes de hacer cualquier comentario, llamé a una niña de unos 12 años. Ella no tenía idea, no sabía por qué la iba a llamar. Y le pedí si se podía parar y leer. Ahora, sepan que había cerca de 1000 personas en el auditorio. Y le pedí si podía leer Romanos 7, versículos 1, 2 y 3 en voz alta. Y bueno, ella lo hizo. Cuando aquella niña terminó, le pregunté, supongamos que el pastor Strauss conoce a otra mujer y le gusta más que la señora que actualmente tiene, y él decide que se quiere casar con esta segunda mujer. Supongamos, Ahora te pregunto, según los versículos que acabamos de leer, ¿qué me dirías? Y esa chica de tan solo 12 años leyó los versículos nuevamente y me dijo, delante de todos, se puede casar con otra mujer una vez que su esposa se muera. Mis amigos, era una niña de 12 años. Ella comprendió, y si ella lo comprendió, usted también lo puede comprender. Uno no necesita ni siquiera un certificado de educación secundaria para leer y para ver esta verdad. La muerte disuelve el matrimonio. Yo sé que hay hombres y mujeres que tienen 2 o hasta 3 cónyuges y dicen ser cristianos. He conocido a algunos, pero creo que eso no está bien. La muerte disuelve el matrimonio, mis amigos. Solo la muerte lo concluye.
Bueno, y en Romanos 7, eso es una ilustración. La aplicación está en los versículos 4, 5 y 6. Dice que somos muertos a la ley para ser ahora de otro marido, del que resucitó de entre los muertos, el Señor Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo, vivir una vida nueva. Pero la explicación de esos versículos la vamos a desarrollar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Por hoy el tiempo se ha terminado. Damos gracias a Dios que usted nos haya acompañado. Le recomiendo leer pausadamente otra vez estos textos en Romanos capítulo 7. En la gracia de Dios les estaré esperando para nuestro próximo programa en este mismo horario y lugar de encuentro. Muchas gracias. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.